Aleluya. Bendito sea Dios. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a esta casa de oración. Es muy grato haberles recibido durante estos 2 días y de poder verles y de poder contemplar sus rostros y de poder estar en la comunión de los santos. Quiero pedirle que abra su Biblia en el libro de Nehemías, por favor. Cuando recibí la invitación para poder hablar de la palabra del Señor, siempre es una preocupación muy grande. Yo no pensaba que iba a predicar hoy día, ¿no? Pero el Señor siempre nos da oportunidades de compartir su palabra. Nehemías capítulo 2. Nehemías. Yo al único Nehemías que conozco es el Nehemías de Rancagua. ¿Hay algún otro Nehemías acá o no? No hay ni uno. Mire, las mamás que están haciendo el empeño de tener una guagua y el doctor les dice que va a ser un varón, póngale Nehemías, por favor. Necesitamos muchos Nehemías el día de hoy. ¿Sabe lo que significa el nombre Nehemías? Jehová ha consolado. Así que cuando la Alejandrita y el Luchito vean a su hijo, digan, Jehová ha consolado. ¿Cuántas veces nos ha consolado el Señor? A mí el Señor me ha consolado. Y aquí está el Señor esta noche. Eso es lo más glorioso. Así que si usted ha venido amargado, si ha venido triste, si ha venido sin aliento, esta noche el Señor lo va a consolar. Lo va a consolar a través de su palabra, porque su palabra es viva y poderosa y es más eficaz que toda espada de doble filo. La palabra nos transmite fe, nos transmite seguridad, nos transmite confianza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Nehemías capítulo 2, versos 17 y 18. No se pare, quédese sentadito, no quédese separado y sentado. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos, aleluya, y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Padre mío, he leído esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Y yo te ruego, Señor, en esta noche humildemente, que uses mi mente, mis labios, mi corazón, para transmitir esto que tú has puesto en mi Señor. Lo pido en el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre. Nehemías fue uno de los príncipes que volvieron de Babilonia con Zorobabel. Los que no saben, el pueblo del Señor había sido llevado esclavo a Babilonia. Y este joven, este hermano, era uno de los príncipes que estaba allí en Babilonia. Nehemías era un hombre de acción. Y lo que el Señor hoy día necesita son hombres y mujeres de acción. Que no se queden en los pensamientos, que no se queden en la reflexión, en la meditación, sino que digan: vamos a actuar. Hermano, y hoy día es un día donde la iglesia
tiene que actuar. ¿Y qué es lo que hace Nehemías? Salió a construir una muralla. Pero no solo construyó una muralla, sino que además dejó un legado perenne, un legado por miles de años, un legado de liderazgo. Y durante estos 2 días aquí hemos estado reunidos los líderes de la iglesia, pastores, ancianos, representantes de las congregaciones, gente que estamos al frente de la obra del Señor. Y este Nehemías de la Biblia era hijo de Azbuc, hijo de Acalías, era un judío de la cautividad. Y como copero del rey Artajerjes Longimano, rey de Persia, era el hombre que le ofrecía el vino al rey todos los días. Pero específicamente en esta ocasión, el rey se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que Nehemías estaba triste. La tristeza se ve a veces en los ojos de las personas. Se ve en el rostro, la tristeza. Y el rey le preguntó su causa. ¿Por qué está tu rostro triste, Nehemías? ¿Y sabe lo que respondió Nehemías? Le dijo: lo que pasa, oh rey, que la ciudad de mis antepasados, Jerusalén, está en ruinas. Y Nehemías le pide permiso al rey para ir a reconstruir sus murallas. ¿Sabe cuándo sucede esto? El año 445 antes de Cristo. Y cuando él hace la petición, estaba la reina al lado del rey. Hace esa salvedad la escritura, la historia. Y le pide a Nehemías permiso para ir a reconstruir sus murallas. Y como él estaba orando a Dios por esta situación, el rey se lo permitió. Y no solamente le dio permiso como copero, sino que además le concede una escolta de jinetes. Y no solo eso, no solo le da una escolta de jinetes, sino que además le da cartas de recomendación para los gobernadores de los diferentes distritos donde él tenía que cruzar. Y no solo eso, sino que además lo nombró gobernador de Judea, como había sido Zorobabel. Y Nehemías empieza a moverse inmediatamente. Y se demoró 1 año en llegar a Jerusalén. Antes ya se había ido otro hermano, Esdras, que era un sacerdote. 13 años antes, Esdras también había enfilado su camino hacia Jerusalén. Pero Esdras iba con el fin de reconstruir el templo del Señor. Tareas distintas, tareas diferentes. Yo tengo una tarea y los ancianos tienen otra tarea, los diáconos tienen otra tarea. La iglesia tiene otra misión. A cada uno el Señor nos da una función en el cuerpo de Cristo, nos da un trabajo específico. Y cuando Nehemías llegó a la ciudad, él hace algo que es muy trascendente para la historia. Dice que salió de noche a inspeccionar la ciudad destruida. Iba con algunos acompañantes en sus caballos, pero de pronto les dijo: ustedes quédense acá que yo quiero ir solo a inspeccionar. Para darse cuenta de cuál era la realidad de la situación en que ellos estaban viviendo. Y en estas circunstancias en que él analiza, en que él ve todo lo que estaba sucediendo allí, hace un reto. Un reto, grábese esta palabra en su mente. Él les dice lo siguiente: ustedes ven el mal en que estamos. Jerusalén está desierta.
Sus puertas están consumidas por el fuego. ¿Y cuál es el reto? Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Una tarea específica, un objetivo claro, un propósito común. Vamos todos a hacer este trabajo. No solo yo como Nehemías, sino todos ustedes, los oficiales, todos los trabajadores, vamos a participar y vamos a edificar Jerusalén que está destruida. ¿Sabe, hermano? Jerusalén es un tipo de la iglesia. Es un tipo de la iglesia. Y Nehemías representa a Cristo. Aleluya. Y aquí vemos la manera en que él recluta a toda su gente que iba a trabajar, de la misma forma que Cristo reclutó a sus discípulos y a todos los líderes que han edificado la iglesia de Cristo. ¿Saben, hermano? A mí lo que me llamó mucho la atención de esto es que habían pasado más de 100 años desde que el pueblo había sido llevado en cautividad. Es decir, Nehemías no conocía Jerusalén. No la había visto construida ni edificada. Aunque el templo había sido reedificado, la ciudad apenas estaba habitada. Había muchos judíos que estaban viviendo en las aldeas, en los pueblos vecinos, circundantes, que en la ciudad santa. Y allí se mezclaban todo tipo de extranjeros y corrían el peligro de perder su identidad. ¿Por qué? En parte porque la ciudad carecía de murallas. ¿Para qué sirve una muralla? ¿Ustedes han visto en la televisión la muralla china? Esa muralla fue construida con un propósito: de que los mongoles no conquistaran la China. Ahora, por falta de muralla, los judíos se enfrentaban con la asimilación a la cultura de sus vecinos. Y por aquel entonces una ciudad sin murallas era presa fácil de cualquier banda de ladrones. Y los judíos estaban preocupados por su seguridad. Se habían dispersado entre todas las otras nacionalidades en aldeas pequeñas de las afueras de Jerusalén. Se estaban mezclando con extranjeros y, iban perdiendo gradualmente su propio lenguaje, iban perdiendo su cultura y, más importante aún, iban perdiendo su propia religión. Y una muralla les daría la oportunidad de hacer de Jerusalén una ciudad verdaderamente judía, manteniéndola segura y controlando quién entra y quién sale. ¿No le parece actual esto que estoy hablando? ¿Qué nos pasa a los chilenos hoy día? Nos estamos quejando de la seguridad. Nos estamos quejando de la seguridad porque las murallas de nuestra nación están derribadas, están destruidas, y las autoridades no están deteniendo a los delincuentes que vienen a robarnos, a matarnos, a destruirnos. Hay gente buena que viene, pero la mayor cantidad que ha venido ha sido gente mala. Nuestras autoridades se han descuidado. Y la iglesia, hermano, tiene que orar por las autoridades. Yo creo que ahí nosotros somos culpables de esa situación. El salmista dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra identidad. Hablo como iglesia ahora. Tenemos que construir muros alrededor nuestro. Tenemos que
tomar precauciones frente al enemigo. El enemigo, hermano, dice la Biblia, que anda suelto como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo no le va a pedir permiso a usted. Le va a cortar la cabeza, le va a cortar la lengua, lo quiere dejar muerto, lo quiere dejar tartamudo, lo quiere dejar ciego, quiere destruir la imagen de Dios que está en nosotros. Y el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos una guerra contra huestes de maldad que hay en los aires. Tenemos que cuidar nuestro entorno. Aunque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, pero usted tiene que pedir esa palabra, que se haga una realidad. ¿Qué les había impedido durante 100 años hacer algo acerca de las murallas derribadas? Uno de los obstáculos, hermano, era la resistencia local. Los políticos de aquella época, que eran hombres poderosos, estaban decididos a mantener a los judíos tal como estaban. Y quizás otra razón era la falta de un líder como Nehemías. En sus memorias, ¿sabe lo que sucede? Llenan la mayor parte de su libro. Él, ¿qué es lo que hace? Él demuestra cualidades de liderazgo que eran notables. Nehemías tenía una oratoria apasionada. Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre ordenado que tenía una excelente organización. Pero no solo eso, sino que también resolvía los problemas que se le presentaban. Pero además de esto, era un hombre que confiaba en Dios. Bendito el hombre que confía en el Señor. Será como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bendito sea Dios. Ahora estaba él resuelto para ayudar a su pueblo. Había tocado todas las puertas y había tenido una respuesta rápida. Y estaba decidido a terminar con los problemas. Era un hombre abnegado. Sin lugar a dudas, sus años en la corte del rey persa le habían hecho madurar, reflexionar. Era un hombre, era un buen administrador. Era un hombre de Dios. No actuaba sin antes orar. ¿Cuántos fracasos tenemos nosotros todos los días porque hacemos las cosas a nuestra mente? ¿Cuántos errores cometemos por no pedir la dirección del Señor? ¿Cuántas veces hemos cometido errores, hermanos, por actuar con el corazón, con la mente? Y el llamado que nos hace el Señor es a que todas las cosas que hagamos, dice, todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor. Señor, ¿será tu voluntad que me compre esta casa? ¿Será tu voluntad que me compre esta camioneta? Señor, ¿será tu voluntad que me meta en este negocio? Si no es la voluntad del Señor, vamos a quedar endeudados, vamos a perder todo el ahorro y nos va a ir muy mal. Pero si pedimos la voluntad del Señor, todo es distinto, todo es diferente, porque vamos de gloria en gloria y de bendición en bendición. Y la bendición que Dios nos da, hermano, no causa tristeza, produce alegría, contentamiento, regocijo. Por esta razón, a su llamado, a su reto de venir y edifiquemos el muro, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué le dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Y hermano, el Señor hoy día está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a poner sus manos en el arado. El Señor necesita obreros. El Señor necesita
trabajadores. El Señor necesita personas que estén dispuestos a poner su tiempo, a poner su capacidad y también a poner su dinero en la obra del Señor. Nehemías los animó. Edificar es costoso, hermano, y mucho. Amados pastores, amados hermanos, si queremos una iglesia robusta, en la que todos trabajen en comunidad y con un propósito, tenemos que demandarle eso a los hermanos, pero sin imponer. Tenemos que pedir y motivar una respuesta. Lamentablemente a veces hay gente que quieren pastores dictadores así. Y parece que le tiemblan al pastor cuando es un dictador. Una vez yo estaba trabajando en la comuna de Maipú, teníamos que hacer días de acción de gracia, estaban los pastores, y un pastor que estaba a cargo dijo: ¿cuántas personas usted va a traer, pastor Matu? Tiene que traer 20 personas a esta reunión. Usted tiene que traer 15, usted tiene que traer 18, en fin. Y me dijo: ¿y usted cuántas va a traer? No tengo idea, le dije. ¿Cómo me dice? ¿No usted el que manda? No, yo no soy el que mando, yo soy el que pido, le dije a la gente. Porque yo no sé la condición que están. No sé en qué horario trabajan, no sé si están estudiando, no sé si están enfermos. Entonces yo tengo que preguntarle a los hermanos: ¿usted podría, hermano, ayudarnos en esta tarea? Hay formas distintas de gobernar. Y cuando a usted le piden por favor, usted va con gozo y con alegría. Digo yo. Porque está equivocado. Bueno, ¿sabe lo que esto significa? Es literalmente, hermanos, un manos a la obra. Yo quiero ver la iglesia del Buen Samaritano que crezca. Yo quiero, en mis años que me quedan de vida, porque ya tengo 70, no sé cuántos más voy a vivir, pero quisiera ver más pastores, quisiera ver más ancianos, quisiera ver más diáconos, más predicadores de la palabra. Eso es el deseo mío como hombre, como persona. Pero es el Señor el que llama. Uno propone, pero Dios es el que llama. Cuando el pastor Manuel está aquí hoy día, y el Señor puso en su corazón irse a San José de la Mariquina, yo me acuerdo que él dijo: yo me voy sí o sí, porque el Señor me está llamando para allá. Y él se fue con una mano acá y la otra mano allá, ¿sí o no? Por fe. Sin nada, sin parientes, sin conocido. Y el Señor le dio casa. Y el Señor le ha dado un templo. Y el Señor llenó el templo con gente. Porque el Señor lo llamó. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que el Señor levante gente para que pastoree. Necesitamos pastores en Parral. Necesitamos pastores en Yungay. Necesitamos pastores en los lagos. Necesitamos pastores en distintos lugares. Pero esa es mi responsabilidad y su responsabilidad, que trabajemos juntos, manos a la obra. Que empecemos a orar más, que empecemos a clamar más al Señor. Tenemos que motivar a la gente. Ayer vino muy poca gente, estábamos muy tristes aquí. Y muchos de nosotros me dicen: ¿dónde están los demás? ¿No les ha perdonado el Señor? ¿No los ha sanado? ¿No han visto la gloria del Señor? ¿No les ha dado trabajo? En fin, uno empieza a cuestionar muchas cosas. Uno puede tener muchas causas. Pero antes, hermano, antes yo me acuerdo, no teníamos auto. Mi papá y mi mamá iban a la segunda iglesia, que son como 3 o 4 kilómetros para allá, no sé cuánto es. El martes, el jueves, sábado, el domingo. El domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Y a patita.
Tiempo de calor, tiempo de frío y tiempo de lluvia. El Señor le quiere obreros todoterreno, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, con salud o enfermo. El Señor está demandando obreros para su viña. Es literalmente un manos a la obra. La obra de Dios necesita manos que estén listas para edificar y para levantar. Ya no queremos más escombros. Es hora de levantar una iglesia fuerte. Y tenemos que conseguir obreros. Tenemos que conseguir a otros que lo hagan con nosotros de la misma manera en que Nehemías lo hizo con Jerusalén y su muro, y Cristo con sus discípulos. Aleluya. Cuando yo estoy escribiendo, el Señor está hablando. Y a veces me reprende mucho. Entonces, iglesia, el buen samaritano, tenemos un reto. De aquí para allá, todos tenemos un reto. Venid y edifiquemos. Ese es el reto. Y ustedes conmigo tenemos que decir, hermanos, levantémonos y edifiquemos. ¿Cuántos están dispuestos a levantarse? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificarse? A poner manos a la obra. Y tenemos un resultado. Y este resultado tiene tres facetas. Número uno, el qué. ¿Qué hicieron? Dice la palabra del Señor. Si usted lea, yo le invito a que lea esta carta en su casa. Es apasionante. Dice que edificaron, arreglaron, levantaron, restauraron, enmaderaron, repararon y reedificaron. Y aquí están los nombres y apellidos de las personas que construyeron, levantaron las puertas, pusieron los cerrojos y los pestillos. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esa es la primera faceta, el qué. ¿Qué hicieron? Número dos, el quién. ¿Quiénes se pusieron manos a la obra? Todos cooperaron. Los sacerdotes, los plateros, los perfumeros, los gobernadores, los levitas, los sirvientes, los guardias, los comerciantes, todo el mundo puso manos a la obra. Número 3, la última faceta, el cómo. Lo encontramos en el capítulo 3, versículo 20. Dice después: ¿dónde está? Versículo 20. Después de él, dice, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo. Aquí está la respuesta. Dice, con todo fervor. El Señor no quiere gente mediocre, hermano. No quiere gente apática. Para trabajar en la obra del Señor tenemos que hacerlo con todo fervor. ¿Sabe? Esto habla de qué? De la actitud de cada uno de nosotros. Pues debía ser un esfuerzo mancomunado. Tramo a tramo se restauró Jerusalén. Ahora considero lo siguiente. Debemos tomar precaución contra los enemigos. Los Sanbalat, los Tobías, los amonitas, están enojados porque cuando la iglesia empieza a crecer. Tenemos que considerar lo siguiente. Miren lo que dice la palabra, capítulo 4, verso 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, dice Nehemías, puse al pueblo por familias, con sus espadas,
con sus lanzas y con sus arcos. Aleluya. Después dice, miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Hermano, no le tenga miedo al enemigo, repréndalo en el nombre de Jesús. Acuérdese usted, como dice aquí, el Señor grande, temible, pelea por vuestros hermanos. Y no solo eso, pelea por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos cuidar la obra de Dios. Tenemos que vigilar y orar y no dejar caer la guardia. Constantemente. Es necesario y vital. Ahora, hay veces que de verdad nos falta la fuerza, que pesan los escombros del pasado, las cosas mal hechas, las malas decisiones, los proyectos dejados a la mitad, las heridas, que este me dijo esto y uno se siente herido, los recuerdos y todo aquello que ocupa espacio, que se ha ido acumulando. ¿Y sabe qué pasa? Frena el avance de la obra de Dios. Así que, hermano amado, cuida tu casa, cuida a tus hijos y a tus hijas, cuida a tu mujer y a tu esposo, a tu madre y a tu padre. Pone oración por ellos. Aunque tú veas que ya es algo imposible, sabe, para el Señor nada es imposible. Él cambia los tiempos, Él muda los tiempos. Él cambia la derrota en victoria. Él cambia la muerte en vida. Él cambia la enfermedad en salud. Sí, Señor, tú lo puedes hacer. Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de los otros. En el lugar, cuando oyeres el sonido de la trompeta, reuníos aquí con nosotros. Nuestro Dios peleará por vosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y esto sí que es extraordinario. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, dice, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Jornada completa, hermano. Que Dios nos bendiga. Qué tremendo cuando uno escudriña la palabra del Señor. Está muy claro que el hincapié de la obra de Dios debe colocarse en las familias. No solo porque la iglesia es una familia, sino porque la familia como institución debe ser lo más importante. La iglesia está compuesta de familias y de familias armadas con la palabra y otras herramientas de defensa contra el enemigo, así como Nehemías infundió aliento y voz de mando. Nosotros debemos pelear por nuestras familias. Es obvio que el enemigo tiene una estrategia.
para destruir la institución de la familia. Y por esta razón tenemos que cuidar, tenemos que fortalecer, tenemos que equiparar a nuestras familias para que se mantengan firmes en este nuevo milenio. ¿Sabe por qué? Porque se quiere redefinir el concepto bíblico de la familia. Tremendo que todos los que edificaban el muro con una mano trabajaban y con la otra empuñaban la espada, listos para defender la obra del Señor. Hermano, una vez más te digo, cuida a tu familia, cuida a tus hijos, cuida a tus nietos. Nosotros vamos a partir un día, pero alguien más tiene que seguir con esto. Hablaba de 102 años. Nosotros cumplimos 38, vamos para los 39. La segunda iglesia, más de 50, tengo entendido. ¿Ah? 55. 25 en Cerro Navia. En Rancagua. 12. En Barro Arana. Un montón de tiempo. Hermano, la iglesia no debe parar. La iglesia tiene que construir. Tiene que no desmayar. Tiene que poner su mirada en Cristo. Yo estoy dispuesto a eso. No sé usted. Pero si usted está dispuesto, yo le invito a que pase aquí adelante y haga un pacto con el Señor. Queremos ancianos llenos del Espíritu Santo. Queremos que el Señor levante evangelistas, levante profetas, levante maestros, mujeres de fe, mujeres de oración, que llamen las cosas que no son como si fueran, que puedan palpar lo inexistente. La iglesia es una iglesia poderosa, hermano. No solo es un grupo de hombres y mujeres simples, sencillos, no, todo lo contrario.